Thank you for the question. For today, there is information from our respective bodies and partners that for now there is no facts of selling. 2 de la tarde, hora central europea, y el dato de inflación en Alemania nos deja sobre la mesa una ralentización de los precios más de lo esperado, 4,5%, dato interanual. El crecimiento que se estimaba en septiembre para la primera economía de la zona euro estaba con un repunte de hasta el 4,6%. Eso sí, aminora y bastante respecto a los números de hace un mes. Hace un mes el indicador estaba con un rebote superior a los 6 puntos porcentuales. Aminora y con fuerza hasta la zona del 4,5%. Dato mensual que se mantiene estático según previsiones, según dato anterior. Repuntan los precios, la presión de precios un 0,3%, y si miramos al número armonizado, aquí sí que vemos en dato mensual una ralentización. Tenemos al IPC armonizado en septiembre con una revalorización del 0,2%, mientras que en dato interanual el crecimiento es del 4,3%. La anterior previsión estaba sobre el 4,5%. Crece la inflación en Alemania, sí, pero lo hace mucho menos de lo esperado, y un recorte de casi 2 puntos porcentuales si nos fijamos el dato del mes anterior. Reacción de mercados, el DAX ETRA a esta hora de la tarde, tras conocerse el dato de inflación, está en zona de ganancias. Tenía pérdidas hasta ahora durante la media sesión, incluso a media mañana estaba y seguía manteniendo las ventas. A esta hora el SETRA lo tenemos en los 15.232 puntos, la subida es del 0,10%. Y mientras tanto miramos también a los rendimientos del bono alemán a 10 años. El Bund repunta, los rendimientos repuntan en el caso del bono alemán y los tenemos sobre la zona del 2,90%, en el contexto en el que, como decíamos, la inflación es el dato de la jornada. La inflación en Alemania, tras conocerse también en España cierto repunte en el mes de septiembre como consecuencia de los precios de la energía, principalmente la electricidad, no tanto por los carburantes como se ha hablado en los últimos tiempos. La inflación se queda en Alemania a la contra de lo que sucede en el sur de Europa. Aquí repunta una décima, es verdad, pero repunta dato interanual para septiembre un 3,5%. Si nos fijamos en Alemania, aquí la revalorización es del 4,5, cuando sin embargo se esperaba una lectura apenas una décima superior, y una lectura, eso sí, la que tenemos este mes, mucho menor de la estimada hasta ahora. Dato de la Destatis, informe que se acaba de hacer público y en el que dejan sobre la mesa un repunte de los precios del 4,5%, con resultados de la Oficina Federal de Estadísticas, que sí que espera que los aumentos sean mucho más limitados en lo que viene. Si nos fijamos por componentes, la revalorización en septiembre aminora en todos los ámbitos. Eso sí, todavía mantiene cierta fortaleza en lo que es el capítulo de los otros servicios, mientras que la energía es el indicador que más baja. Cuando la inflación en agosto en energía suponía el 8,3%, ahora ha caído en septiembre hasta el punto porcentual. Dato que vamos a analizar, vamos a hacer en los próximos instantes. Alexis Ortega, Finagentes Gestión, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hacemos? Un recorte tan pronunciado en solo un mes de casi 2 puntos porcentuales para la inflación en Alemania. Bueno, yo creo que está sucediendo lo que está sucediendo en todas partes, que es el índice general, un poco apoyado inicialmente por el tema de la energía, pues está reculando de una manera muy importante, y eso se está reflejando pues en caída en las tasas interanuales. Aún así, las tasas mensuales siguen siendo relativamente altas. Si se confirma este 0,2 en vez del 0,3 que se esperaba, pues sería una buena noticia, porque alrededor del 0,2 mensual estaríamos más cerca del objetivo del 2%, obviamente, anual que se marca el Banco Central Europeo. Todavía los precios siguen subiendo, porque mensualmente siguen subiendo. La tasa interanual es la que de momento parece que, de alguna manera, por el efecto base, pues puede seguir bajando. En cualquier caso, lo que tenemos, Alexis, es una fuerte caída de la energía, una subida del punto porcentual cuando hace un mes la teníamos en el 8. Deja sobre la mesa un fuerte contraste con lo que hemos visto en España, con un repunte del 3,5, y que sobre todo se debía a la subida de los precios de la electricidad, no tanto de los carburantes. Sí, ese es el gran tema, que habrá que ver exactamente en qué se concreta, puesto que realmente, si lo ve incluso en la inflación de Estados Unidos, prácticamente la mitad del incremento de ese 0,6 prácticamente fue un incremento del precio de la gasolina y de la energía. Aquí me sorprende un poco el dato, pero es muy pronto para sacar una conclusión. En cualquier caso, con independencia de eso,
tenemos un problema ahora mismo. El precio de la energía está subiendo, el precio del petróleo está subiendo, por lo tanto, de alguna manera, eso acabará afectando a esas tasas interanuales y, por lo tanto, a dejar de gozar de esa situación de mejora por el puro efecto energético. Y dado que los bancos centrales realmente, más que mirar la inflación pasada, tienen que ver los riesgos que tienen de futuro, pues posiblemente eso, siendo una buena noticia ahora, pues si no se controla el precio del petróleo y la caída del euro, porque el euro está cayendo y eso obviamente va a significar que los precios, digamos, se multipliquen mucho más que por el propio incremento del precio de la energía, pues tiene que mantener todavía el Banco Central Europeo en una situación de alerta de lo que tiene que hacer. Una situación de alerta y dato el que contrasta hoy, no sé si fuerte, con los números que han publicado las perspectivas de los institutos económicos de Alemania, Alexis, que dan cuenta del crecimiento económico que va a haber hasta 2025, hablando de un repunte de la economía alemana de hasta el 1,5%, pero que la inflación no va a estar controlada hasta dentro de 2 años vista. Sí, ese yo creo que es el problema, quizás más que el dato de que la inflación no va a estar controlada, que yo creo que sí es un ejercicio relativamente de humildad después de la soberbia del año 2021 de muchos analistas y entre ellos los propios bancos centrales. A mí lo que me sorprende es esa cierta recuperación de la actividad económica en Alemania. Hay que tener en cuenta que Alemania, tras la guerra y tras este proceso de desglobalización que estamos teniendo verdaderos problemas económicos y problemas económicos de fondo, en el precio de energía muchísimo más alto y con unos mercados los cuales vende sus productos en los cuales o tiene problemas geoestratégicos o están creciendo menos. Con lo cual, de alguna manera, lo que más me sorprende, más que el tema de la inflación, me sorprende esa especie de recuperación económica que están avanzando. En cualquier caso, como decías, Alexis, lo que deja sobre la mesa es una recuperación económica a una velocidad asombrosa, según lo que dicen los institutos económicos, cuando de momento las señales macro de Alemania no dan cuenta de un avance tan vertiginoso. Claro, ese es el tema. Hoy por hoy sacar una conclusión como esa me parece un poco aventurada. Y lo digo porque no solo por lo que estás comentando de los datos que puedan salir, que uno puede interpretar que son datos de corto plazo y que hacen referencia a una situación pues, que se va a solucionar. Yo creo que Alemania y en general Europa, tras esta especie de cambio estructural geopolítico, tiene que repensar su modelo. Y repensar su modelo generalmente nos lleva a una situación de sacrificios y por lo tanto de pasar durante unos tiempos hasta que la reestructuración tiene sus frutos de un crecimiento muchísimo más bajo. Además, incluso en este sentido, estamos teniendo unos niveles de endeudamiento muy altos. Y eso, obviamente, niveles de endeudamiento tan altos, de alguna manera van a provocar reducción de los crecimientos potenciales en muchas economías. Me sorprende mucho que se esté hablando de una recuperación económica cuando los niveles de endeudamiento son incompatibles con un nivel de crecimiento como el que se está avanzando. Pero bueno, las previsiones se hacen sencillamente para tener un punto a donde ir. No me gusta mucho tampoco hacer leña del árbol caído sobre las previsiones, pero las previsiones generalmente están para no cumplirse nunca. Alexis, pues pendientes de lo que pueda suceder, de lo que se venga. Como siempre, un placer. Buena tarde. Hasta la próxima. Entre tanto, miramos a los mercados financieros, miramos a cómo están reaccionando los europeos a este a este dato de inflación en la primera economía del mundo, a este dato de inflación en Alemania. Tenemos al Xetra que se vuelve a zona de ventas. Parece que a pesar del dato positivo, según lo que parece y según lo que se asimila por los números, y esa reducción de la presión de precios, la inflación, ese 4,5% de crecimiento en septiembre sería positivo, porque hace un mes estábamos casi 2 puntos por encima y porque está por debajo de previsiones de mercado. A pesar de que parece un buen dato, según lo que nos explicaba Alexis, según lo que reacciona el mercado, la situación es negativa. Tenemos al Xetra a esta hora de la tarde dándose la vuelta, como decíamos, y el DAX perdiendo hacia la zona de los 15.217 puntos. Mientras tanto, por aquello de la relación inversa, rentabilidades del Bund al alza y acercándose a la cota de los 3 puntos porcentuales, cuando en España tenemos al bono a 10 años, a los intereses del bono a 10 años, en cotas no vistas desde casi la última década. Pendientes de este asunto, miramos a la energía, también es foco de atención hoy el petróleo, y el petróleo sigue siendo
la clave de la jornada, el Brent, acercándose de nuevo a la cota de los $100, esos 3 dígitos que hace tiempo que no tenía, mientras que Rusia, el Kremlin, acaba de confirmarlo en voz de su portavoz, Dmitry Peskov, dice que de momento no hay planes para aumentar el suministro de crudo, para compensar las prohibiciones que se han puesto hasta ahora sobre la mesa. Dice que el Kremlin que no se ha discutido con la OPEP, con los principales grupos del petróleo, un posible aumento del suministro de crudo para compensar la prohibición rusa de exportar combustible de gasóleo y gasolina al exterior, una medida que también ha puesto en jaque a las petroleras del país, pidiendo que si no se les deja sacar el petróleo o el crudo fuera para suplir esta pérdida de beneficios, puedan tener ciertas ayudas por parte del Estado. Un Estado que de momento ha dicho ese dinero puede que se vaya aminorando con este tiempo. De hecho, ayer Vladimir Putin llamaba al gobierno, hacía un llamamiento al gobierno de la Federación a que pusiera sobre la mesa medidas para también tener en cuenta los cambios y los vaivenes que hay en el mercado energético en estos momentos. De momento, Peskov lo que afirma es que Rusia se mantiene con los acuerdos de la OPEP, que reduce poco a poco, al igual que Arabia Saudí, los suministros de petróleo para apuntalar simplemente los mercados energéticos. En ningún caso habla de crear o de poner sobre la mesa estas supresiones para conseguir un repunte en los precios. A una pregunta de los periodistas a Peskov sobre si se podía aplicar medidas administrativas a las empresas rusas por la escasez de combustible en el mercado nacional, dice que no hay necesidad de ello, pero que se trabajará con las compañías. De momento, el Kremlin descarta ya a las claras que no haya planes para aumentar el suministro de crudo con el que compensar las prohibiciones de exportación al extranjero para las compañías del país. Pendientes del mercado energético, como decíamos, el Brent cotizando ya más cerca hoy de los $100 el barril. Pendientes también de la actividad en Estados Unidos, de esa lectura final que vamos a tener a partir de las 2:30 de la tarde, hora central española, hora central europea, a partir de las 2:30 de ese dato final de la lectura del crecimiento económico para Estados Unidos del segundo trimestre. Pendientes de esos puntos de directo, miramos también a Inglaterra, porque allí de lo que se habla es de una posible intervención por parte del Banco Central, una posible intervención a los fondos de pensiones. Lo ha dicho hoy Andrew Houser, el que es el director ejecutivo de mercados del Banco de Inglaterra, diciendo que es fundamental que a día de hoy cualquier nueva línea de crédito se base en una evaluación clara de lo que es prácticamente factible. Houser confirma que se va a embarcar el Banco de Inglaterra y dice de efecto inmediato en el diseño de un mecanismo que permita otorgar préstamos directos a compañías de seguros y fondos de pensiones en este contexto en el que la liquidez de estos instrumentos financieros cada vez se ve más en liza por las subidas sin precedentes de tipos del Banco Central de Inglaterra. Es trabajo, dice Houser en la declaración de hoy, de los bancos centrales proteger al sistema contra las amenazas de la estabilidad, aunque también dice, es trabajo de las empresas protegerse a sí mismas contra shocks menos severos. Asegura que es vital que se avance continuamente en la mejora de la resiliencia del sector de intermediarios financieros no bancarios. Directamente apunta a aseguradoras, pero también a los fondos de pensiones, los que más preocupan en el Banco de Inglaterra. En Europa, entre tanto, el indicador de confianza económica baja a los 93,3 puntos en septiembre frente a los 93,6 de agosto, la caída menos pronunciada de lo esperado por el consenso, pero que da cuenta de una confianza industrial que sin embargo sube y por primera vez en 8 meses desde principios de año. Eso sí, sigue muy por debajo de la media a largo plazo. La confianza en el sector servicios también recorta, va abajo, más pesimismo sobre la economía europea, el apoyo en el sector a la economía en el primer semestre del 23 sigue menguando y expectativas de que la inflación vaya al alza a pesar de esos datos que hemos visto en Alemania. Puede estar todo relacionado, dicen, con una reciente subida de los precios mundiales del crudo petróleo. Cuarto de hora sobre las 2 en punto de la tarde, contrarreloj para ese dato de crecimiento económico en Estados Unidos, pero antes hacemos una breve pausa para publicidad. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar.
Vive la economía. Negocios Televisión. Visita sorpresa aquí a la capital de Ucrania del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que esta misma mañana, hace unos minutos, lo han podido ver aquí en Negocios Televisión, rueda de prensa conjunta con Volodymyr Zelensky, con el presidente del país, y allí el líder de la Alianza Atlántica ha confirmado que se va a enviar más armamento, que se va a seguir echando leña al fuego del conflicto y que van a seguir ayudando a Ucrania en la contraofensiva, esa que ha avanzado mucho menos de lo que se esperaba, tanto por parte de las Fuerzas Armadas de Kiev como por parte de la OTAN. Stoltenberg confirma que actualmente la OTAN tiene un marco de trabajo para suministrar más munición, financiación clara de 2.500 millones de euros y 1.000 millones más que están invertidos en pedidos en firme. Mientras tanto, el cierre del gobierno federal en Estados Unidos amenaza con mantener ese dinero en liza y a la espera de lo que pueda suceder desde Washington. De momento, Stoltenberg sigue reafirmando su postura. Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN. Is now closer to NATO than ever before. NATO allies also continue to provide high-end capabilities to help you push back the invasion. Just in the past few days and weeks, this has included Abrams tanks, sophisticated missile systems and air defenses, as well as training for F-16 pilots. Envío de munición, envío de armamento. Hablaba Stoltenberg también sobre las primeras llegadas de los tanques Abrams estadounidenses y a la espera estamos de que Alemania haga lo propio con los Leopard. De momento los Challenger británicos están allí y también se está entrenando por parte de la Alianza Atlántica a pilotos ucranianos en el manejo de los cazas F-16, los que se quieren reemplazar por parte de las Fuerzas Armadas de Occidente, enviándolos a Ucrania a cambio de F-35 desarrollados por Lockheed Martin, unos de los más avanzados actualmente por tecnología militar, dicen los estadounidenses, en el mundo. El caso es que el secretario general Stoltenberg ha hablado también en esta rueda de prensa conjunta de que Ucrania está ganando terreno en la contraofensiva. No ha dado más detalles de cuántos metros al día se van avanzando, pero eso sí, el Parlamento Europeo hace nada publicaba sus propios números y admitía que apenas son unos milímetros de avances diarios, aunque se vuelve a subrayar por parte de Stoltenberg que cada terreno que gana Ucrania, citamos literal, es importante porque es terreno, esto lo ha dicho Stoltenberg, que pierde Rusia. Preguntado por los ataques a Moscú de Moscú a infraestructuras ucranianas en la desembocadura del Danubio, lo que ha provocado en las últimas horas de la jornada la caída de restos de drones en suelo de un miembro OTAN como es Rumanía, Stoltenberg admite que no hay ninguna prueba de que los retos formen parte de un ataque contra Bucarest, pero sí que reconoce la cercanía de las operaciones y dice: operar tan cerca de territorio OTAN es imprudente y genera desestabilización. Punto de atención, como decíamos, en Kiev, en esta rueda de prensa, visita sorpresa de Stoltenberg a Ucrania, pero mientras tanto, la atención en Alemania, el dato de la jornada, el dato económico que mueve a los mercados europeos, esa inflación que aminora, sí, pero que sigue creciendo, 4,5% de crecimiento, la energía la que más arrastra a la baja. El dato general, cuando se filtraba más o menos ayer a esta hora, en esta misma casa, en Negocios Televisión, lo que ahora se confirma por parte de los institutos económicos, que el crecimiento del país de Alemania va a ser del 1,5% en 2025, sí, pero antes va a haber contracción ahora en la recta final del 2025.
23, pero además durante la primera parte del 24. El año que viene, en conjunto, eso sí, se va a crecer por parte de los germanos un 1,3%. A cierre de trimestre se clausurará con un recorte en el tercero del 0,4 y algo menos de 2 décimas para el cuarto trimestre del ejercicio. Inflación, que merece capítulo aparte, se conseguirá controlar, sí, pero también en 2025, hasta entonces, estará por encima del objetivo del Banco Central Europeo. De hecho, en 2024, sobre el 2,6 y a cierre del 23, triplicando la cifra objetivo. En 2025 se conseguirá bajar hasta el 1,9%. Esto conocido el dato de inflación en Alemania, pero también lo hemos tenido en España. Lo analizábamos con Alexis Ortega hace apenas unos minutos. La subida de los precios de la energía lo que hace es que la cuesta de septiembre para nosotros sea más empinada que nunca, para unos hogares que hemos encarado hace nada unas vacaciones, las vacaciones más caras de la historia. La inflación trepa este mes, sí, aquí un 3,5%. El organismo estadística, el INE, atribuye el número 9 décimas superior al registrado en agosto, sobre todo a la subida de los precios de la electricidad, no tanto de los carburantes. Si se mira la tasa mensual, la inflación igualmente crece 2 décimas, con un desplome del euro que está algo por encima, mejor dicho, del 1,05 dólares. También está siendo una vía de entrada esto para la inflación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los contratos de energía siguen denominados en euros. El tipo de cambio está dando argumentos, de hecho, a quienes creen que el BCE debería ir más allá en su endurecimiento de política monetaria, por ejemplo, a través de una reducción más rápida de la cartera de deuda pública. Contexto en el que si se habla de inflación y que pudiera venir también exacerbada por efectos de segunda ronda, como subida de los salarios, pues bien, hoy el gobierno español hace caso omiso de ello. Y mientras estamos en el debate de investidura, se sube el sueldo a los empleados públicos. Los funcionarios van a cobrar un 0,5% más este año. Pacto de los sindicatos con el Ministerio de Hacienda, ligado eso sí a la evolución general del índice de precios al consumo armonizado y el adelantado que hemos conocido hoy de septiembre. Por eso se conoce hoy que los salarios de los funcionarios se van a subir, porque estaba en función del dato que conocíamos de crecimiento de inflación del 3,5% para septiembre, el dato flash que hemos visto esta misma mañana. Para este año, por lo tanto, habrá subida variable de los sueldos de medio punto porcentual si el PIB, eso sí, otra de las condiciones, crece más de un 2% en el conjunto de 2023. Y mientras tanto, la renta fija hoy es foco de atención también por esos intereses que van al alza y que no dejan de subir. La rentabilidad desde el español a 10 años ha alcanzado un nuevo hito en la historia y ha superado por primera vez la barrera del 4%, por primera vez desde enero de 2014. Este jueves, y tras conocerse el repunte de la inflación, los intereses registran avances de hasta 7 puntos básicos, niveles no vistos, como decíamos, en casi una década. Lo están viendo ustedes en pantalla, 4,024 en la rentabilidad del bono español a 10 años. Esto que provoca que la prima de riesgo, que es el diferencial que tenemos con el Bund alemán, también esté subiendo y se ensanchándose hasta superar los 110 puntos básicos por primera vez desde el pasado marzo. La brecha con Portugal alcanza los 34 puntos y en este caso la mayor diferencia a favor de los lusos del bono luso desde 2006. A pesar de que el BCE ya ha dejado entrever que los ciclos de subidas de tipos pueden estar llegando al final, estos repuntes se deben a la probabilidad de que los de Frankfurt prosigan con su plan de reducción de balance, poniendo fin a cualquier programa de compra de bonos, lo que supone un riesgo más, un riesgo adicional para los países dependientes de la financiación del Banco Central, como somos los del sur de Europa. Datos de agosto ya muestran cómo los de Lagarde han ejecutado la mayor desinversión mensual en deuda pública en la historia de España. Y miramos a España, pero también pendientes de otro país en problemas por la deuda que deja de comprar el Banco Central Europeo. El gobierno de Giorgia Meloni recorta sus previsiones de crecimiento para este año y el que viene, elevando los objetivos de déficit presupuestario en momentos en el que los tipos de interés dañan cada vez más a la economía y los costes de incentivos a la construcción sustentan un gran peso sobre las finanzas públicas italianas. En el documento económico y financiero que formará el marco del presupuesto, el Tesoro prevé que el Producto Interior Bruto de la tercera economía de la zona euro aumente un 0,8% este año frente a la proyección de abril del punto porcentual. El objetivo de crecimiento para el año que viene se va a reducir hasta el 1,2%, 3 décimas, y el gobierno eleva el déficit, sin embargo, es decir, el descalabro entre lo que se ingresa y lo que se gasta para 2023 hasta el 5,3%, efecto de la desaceleración económica, pero también de los costes provocados por los incentivos para mejorar las viviendas y que permitan ahorrar energía, una medida impuesta justo antes de que Giorgia Meloni asumiera el cargo de primera ministra del país y que han ayudado a un fuerte repunte del crecimiento en el 21 y el 22 después de la pandemia, pero que ahora demuestran ser una carga más pesada de lo previsto para las arcas públicas, costando unos 54.000 millones de euros, lo que supone casi un 3% sobre PIB, y solo el año pasado, cuando el déficit superó y con creces el objetivo del 8%
sobre el Producto Interior Bruto. Y mientras la inflación mayorista da cierta tregua a la presión de precios a los minoristas en Italia, dejamos de lado la deflación, vuelve la subida de precios mes a mes con un repunte del 0,5% en el mes, en agosto. Es sobre todo la energía la que empuja al alza los precios de producción, provocando un aumento medio del 0,5 y devolviendo el índice a niveles de mayo. En términos anuales, la caída se confirma y se acelera hasta el 12,2. En este caso, si se analizan los datos de la tendencia, se trata de la quinta reducción mensual consecutiva. Por tanto, los datos de agosto lo que alejan es aún más la fase de estabilización de precios y, de hecho, junto con la energía, hay numerosos sectores que revisan al alza sus listas de precios con respecto al dato anterior. Esto ocurre, por ejemplo, con la alimentación, también con otras industrias como la textil, la moda, la química, los productos farmacéuticos y la maquinaria. De esta manera, los mercados financieros poco a poco en Europa hoy se mueven en zona de compras tras conocerse este dato de inflación en Alemania, a la espera de la relectura del PIB en Estados Unidos, ese crecimiento económico del segundo trimestre, el dato final. Tenemos al IBEX a esta hora por encima ya de los 9.400 puntos y si miramos a Italia, por aquello de los números que acabamos de conocer, el FTSE 1000 Milán aguantando los 28.100. Hacemos una breve pausa y a la vuelta con todo el foco puesto en futuros de Wall Street y en la actividad económica estadounidense. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado Market Timing. Vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Cotización plana del dólar cuando son las 2:30 de la tarde, hora central europea, y miramos al número, la lectura final de crecimiento en Estados Unidos, la lectura final, la relectura del crecimiento económico del segundo trimestre de la primera economía del mundo. Veníamos de un dato de crecimiento del 2%, la estimación es que se acelere un poco hasta el 2,1, apenas una décima porcentual, y mientras tanto el mercado reaccionando a los números, el mercado mirando a cómo la economía estadounidense poco a poco mantiene cierto tipo sobre la situación final del ejercicio. Miramos a los índices norteamericanos,
El índice, el dólar, se mantiene estable en la cotización actual, mientras que si miramos a futuros cómo está reaccionando el conjunto de la renta variable estadounidense, hay una situación bastante similar a la vista hasta ahora. El crecimiento de la primera economía del mundo, la lectura final para el segundo trimestre se queda con una subida del 2,1%. Estados Unidos crece en esta revisión una décima más de lo esperado hasta ahora. La estimación estaba en el 2,1, se confirma ese dato previo del mercado, 2,1 de crecimiento anual para el segundo trimestre en Estados Unidos, y los mercados reaccionando, mirando al dólar. La situación se acaba de dar la vuelta, la subida es mínima, la cotización plana, pero aún así pierde la divisa un 0,07% ante esta fortaleza de la primera economía del mundo. Y si miramos a renta variable, los índices más o menos en futuros vienen con una situación similar a la que había hasta ahora: estancamiento y apatía en los mercados financieros. El S&P positivo, los continuos del 500 en los 4.283, sin embargo el Nasdaq perdiendo, no consigue alcanzar la cota de los 14.700 que en futuros ha llegado a tocar en dato intradía, y el Dow Jones, el industrial, con una subida mínima del 0,20, con una caída, mejor dicho, mínima del 0,20%, sin alcanzar los 33.600. El índice de volatilidad, eso sí, retrocediendo de una manera mucho más acentuada, el VIX con una caída superior al punto porcentual. Mercados apáticos, crecimiento económico confirmando estimaciones. La primera economía del mundo, Estados Unidos, Javier del Valle, crece en el segundo trimestre un pelín más de lo que se esperaba hasta ahora, 2,1%. Vamos a conocer un poco más este dato en profundidad. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues sí, dato final del segundo trimestre. Recuerden que esto hace referencia al segundo trimestre del año 2023. Enseguida empezaremos a conocer en unas cuantas semanas las primeras lecturas de cómo ha salido el crecimiento del tercer trimestre, pero hasta ahora lo que tenemos es el segundo trimestre ya al completo. Recuerden que en el PIB se dan hasta 3 revisiones. Se da la primera lectura, la segunda revisión y esta sería la tercera revisión de ese segundo trimestre, de los meses que van pues desde marzo a junio. Si miramos el dato, si miramos lo que ha salido, es exactamente igual que la anterior revisión. Tenemos aquí, de hecho, les estoy compartiendo la tabla exactamente con las 3 revisiones de este segundo trimestre en pantalla. Pueden ver en la tabla cómo en la primera lectura fue de un 2,4%, sorpresiva lectura, donde sorprendían al mercado, sorprendían al consenso de Wall Street, pero luego esta lectura ya en la anterior revisión, en la segunda revisión, se redujo hasta el 2,1%. Y ahora en esta tercera revisión, en la revisión ya final, dato final del PIB, se mantiene en el 2,1% también. Ese sería el dato al que ha crecido la economía en el segundo trimestre del año, de este mismo año, del año 2023. Es un crecimiento por encima de tendencia, una décima por encima de la tendencia normal del 2%, pero no deja de ser un crecimiento menor con lo que estábamos viendo hace años anteriores. Si miramos la parte de inflación para el periodo, inflación para el trimestre, tenemos aquí abajo lo que sería la parte del PCE general, inflación general, que se mantiene igual en el 2,5, no hay variaciones de media, y la subyacente, que se mantiene también en el 3,7 de media. Así que apenas hay variaciones. En principio Wall Street no debería tomar ninguna decisión diferente a la que ha tomado hasta ahora, porque prácticamente la confirmación final del PIB del segundo trimestre se mantiene exactamente igual que la que ya se dio en el segundo estimado. Ha habido algunas revisiones, eso sí, aunque el dato haya sido exactamente igual, dicen que en esta tercera estimación se han hecho revisiones a la baja al gasto del consumidor y también al gasto federal, al gasto del gobierno, pero estas han sido compensadas por una revisión al alza de la inversión fija no residencial, de las exportaciones y de los inventarios privados, y también la inversión fija residencial. Por lo que sí, ha habido menor consumo y menor gasto gubernamental, eso debería empujar el PIB abajo, pero luego ha sido compensado por un mayor gasto residencial y unas mayores exportaciones que se han revisado en esta tercera lectura, lo que hace que todo se mantenga exactamente igual. Y otro dato, si quieres, Javier, comentamos, dato de empleo, que también entiendo que habrá hecho mover al dólar y a los intereses. Javi, que de momento los subsidios por desempleo semanales que rebotan en 2.000 nóminas hasta los 204.000. Efectivamente, estamos viendo unas peticiones iniciales de desempleo que salen esta semana en 204.000 peticiones semanales. Es un dato muy bajo con respecto a lo que estamos viendo en los últimos años, con lo que estamos viendo en los últimos meses. Ya el dato del mes pasado se plantaba en 201.000 peticiones, que era un nivel que era el más bajo que veíamos en todo el último año, y parece ser que, aunque incremente un poco con respecto a la semana pasada, hasta las 204.000 peticiones iniciales de desempleo, seguimos viendo unos niveles que son
históricamente bajos. Se esperaba incluso un repunte hasta las 214.000 peticiones semanales y vemos que todavía no se ha llegado ahí. Todavía no estamos viendo esos despidos masivos, todavía no está llegando, por lo menos en el indicador de peticiones iniciales de desempleo. Deberemos ver el indicador de la tasa de desempleo cuando lo publique el BLS, pero este indicador por ahora está mostrando que la gente que está pidiendo esa ayuda, esa prestación de ayuda por desempleo, todavía las peticiones iniciales que están recibiendo semanalmente siguen estando en niveles históricamente bajos, y pese a que el mercado ya se está enfriando, el mercado laboral, y el propio Tesoro estadounidense así lo reconoció, parece ser que esa fase en la que se empieza a destruir, esa fase donde se empieza a despedir a la gente y la gente se empieza a quedar sin empleo, todavía no está llegando en Estados Unidos, pese a que la tasa de desempleo ya se sitúa en el 3,7%, Javier, pero ya explicábamos que se debe también a un repunte en la tasa de participación. Veremos si en los próximos meses todas las condiciones que se están dando en el mercado, tipos más altos, un mercado ya corrigiendo, todo esto puede hacer que al final se acabe disparando esta tasa de desempleo y entonces ya sí que el mercado laboral empiece a sufrir de verdad. Veremos si funciona lo que están poniendo sobre la mesa los bancos centrales. Del Valle, gracias, como siempre. Nosotros vamos ya con el análisis, vamos a mirar a la reacción de mercado y lo vamos a hacer en los próximos minutos con Renato Campos Santana, analista senior en Handtech Markets. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos nuevamente y estar aquí analizando el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Bueno, un dato, Renato, que más o menos lo dejamos como estaba, con ese crecimiento del 2,5%, del 2,1%, estamos ya con los números que nos bailan tras la inflación en Alemania, 2,1% en la revisión final y la economía estadounidense mostrando cierta fortaleza por esa subida con respecto al trimestre anterior. Bueno, la verdad que satisfactorio ha sido el reporte de crecimiento en Estados Unidos, que brinda confianza a los mercados, un apetito por el riesgo que aumenta de manera generalizada y transversal, permitiendo de alguna forma todavía considerar un impulso económico favorable para la primera economía del mundo que se ve amenazada ciertamente por temores de recesión, ya sean profundas o no, de cara al último trimestre de este año o bien los primeros meses del 2024. El entorno económico tenemos que recordar que viene marcado durante las últimas semanas prácticamente por una política monetaria que continuaría siendo restrictiva en Estados Unidos y lo que ha condicionado finalmente a los mercados. Un dólar que terminaba avanzando hasta máximo en los últimos 10 meses, una renta variable que viene perdiendo cerca de un 2, un 1,5% durante la semana, que tiende a recuperar terreno claramente frente a este dato, pero que de alguna forma mantiene una perspectiva negativa, considerando o bien contrastando con las expectativas de flexibilización o neutralidad que se podían llegar a considerar para esta fecha, de acuerdo finalmente a las expectativas que se tenían a finales del 2022 y a inicios de este 2023. Sí, Renato, no sé si nos escucha. Sí, te escucho perfecto. Sí, le preguntaba que cómo es posible o cómo se puede dar la vuelta a este dato para de una vez por todas decir que la Reserva Federal está haciendo bien su trabajo. Pues vemos como por el gasto, por el consumo personal, por el gasto gubernamental, sí que se está apretando más el cinturón la familia o el gobierno federal estadounidense, pero las exportaciones siguen creciendo y es una pata que no sé hasta qué punto se puede controlar de una manera estrecha. Disculpa, el último segmento de la pregunta no la escuché bien. Sí, las exportaciones. ¿Cómo se puede controlar el sector exterior para la economía estadounidense y hacer que poco a poco den cuenta de que sí que está funcionando la política monetaria de la Reserva Federal? Bien, de cierta forma el hecho que se restrinja la política monetaria y tenga efectos sobre la economía americana tiene un sentido finalmente con el proceso de coartar la capacidad de endeudamiento y la capacidad de crédito que finalmente puedan llegar a tener tanto la industria como los transeúntes. De esta forma, finalmente el equilibrio en la balanza comercial busca una demanda interna que pueda satisfacer las expectativas del mercado y que al día de hoy tiende finalmente a tener una ralentización durante el último tiempo, pero muy en línea con el dictamen o bien con lo que se busca, de tener un grado de crecimiento mucho más estable, no tan exponencial como lo que podíamos revisar durante el año 2021 probablemente, o bien el crecimiento que se tuvo hasta un 3,2% en su minuto, y que diferencia o que es bastante, que dista
de la realidad de hoy por hoy. El equilibrio finalmente viene a considerar unas exportaciones que tienden a ir en busca finalmente de ese control de precio que ha moderado, que bien ha reaccionado en el último tiempo, pero también entendiendo que existe una desaceleración importante en la economía, un dinamismo menor, y que ese es el que viene a preocupar finalmente, con incluso expectativas de que este dinamismo pueda ralentizarse aún más durante los próximos trimestres, evidenciando un desequilibrio y que probablemente eso pueda costarle mucho más caro a la primera economía del mundo en términos de buscar un buen comportamiento entre las exportaciones y las importaciones que se vienen teniendo, siempre manteniendo finalmente el foco en la demanda interna de esta economía. ¿Le queda trabajo a la Reserva Federal por delante? Se lo pregunto porque ayer era Neil Kashkari, el de la Reserva Federal de Filadelfia, el que decía que si cierra el gobierno federal y no hay pacto entre republicanos y demócratas el 1 de octubre, como parece que podría suceder, y si, por ejemplo, se mantienen las huelgas en el sector del automóvil, ya la economía podría regularse por sí sola y a la Fed no le quedaría mucho trabajo por delante que poner sobre la mesa. Creemos fehacientemente que a la Fed todavía le resta mucho trabajo por llevar a cabo, por concretar y por considerar una estabilidad finalmente en los precios. Así es como muchos de los participantes al día de hoy vienen a dejar sobre la mesa la idea incluso de que las políticas podrían, o las restricciones en la política monetaria podría continuar alcanzando niveles en torno a un 7% y que eso signifique incluso un aterrizaje mucho más duro para la economía durante el año 2024. Dicho sea de paso, hemos visto cómo también la inflación ha tendido a aumentar durante los últimos meses, durante los últimos 2 reportes. Por tanto, eso deja en evidencia que la Fed no tiene todavía el control absoluto, está muy lejos. Y la verdad que, si somos sinceros, las previsiones del ente rector han errado bastante con respecto a lo que ha sucedido o a la realidad. Lo podemos recordar, a comienzos del año 2022, la idea de tener un crecimiento estable o una cercanía en torno a la inflación mucho más allá de lo que tenemos al día de hoy, un empleo que se pudiese haber mantenido mucho más estable en el tiempo, lo cual ha comenzado a mostrar signos de falencias importantes en el último tiempo ante la paupérrima oferta de empleo que se está entregando. Y también, por supuesto, las previsiones en torno a una inflación que venía a moderarse, que tendía a ser menos persistente, situación que ha contrastado absolutamente con la realidad. Por tanto, no es lo que está ocurriendo al día de hoy con la Fed, y los comentarios tienden y buscan entregar tranquilidad, pero en un entorno macroeconómico la verdad que es bastante adverso, y este entorno macroeconómico adverso sugiere que la Fed tenga la obligación de seguir tomando cartas en el asunto y no desligarse finalmente de la evolución de la economía, la cual tiende a tener un incremento de la inflación, un dinamismo menor, y ya el término de esta inflación comienza entonces a surgir entre las mesas de análisis, y con ello finalmente una situación mucho más compleja de cara al año 2024 y 2025, a diferencia de las previsiones que se han entregado en la última reunión de política monetaria. Renato, como siempre, un placer. Buena tarde. Gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde. Bueno, de momento se mantiene cierta apatía en los mercados de renta variable, en los futuros para Wall Street, y acaba de hablar Kevin McCarthy, el representante de los republicanos en la Cámara de Representantes, y dice que de momento está dispuesto a ir al límite, que los republicanos están dispuestos a negociar hasta el último momento, hasta la medianoche del próximo 30 de septiembre para evitar el cierre de la administración federal estadounidense. McCarthy acaba de hablar y sobre el cierre del gobierno federal dice que está dispuesto a jugar en el tiempo de descuento, a trabajar durante todo el fin de semana para evitar que el gobierno federal tenga que echar el cierre, que 438 agencias dependientes del gobierno federal estadounidense tengan que echar el cierre y con ello arrastren se posponga la publicación de varios datos económicos, como los próximos de IPC, los próximos de PIB o los próximos incluso de ventas minoristas y de balanza comercial. McCarthy y los republicanos, que a esta hora de la tarde lo que tiene que hacer es tratar de pactar entre el ala más dura y el ala más moderada del partido el nuevo paquete de financiación
hacia el gobierno de Biden. De momento dice que está dispuesto a negociar hasta el último momento durante todo el fin de semana antes del 1 de octubre con los demócratas para evitar el cierre del gobierno federal. Sin embargo, se desestima ese proyecto de ley provisional de financiación dispuesto que habla de seguir inyectando dinero a la administración hasta el próximo 17 de noviembre y mucho menos mira a ese pacto que publicaban los demócratas y que tenían la intención de mantener con fondos vivo al gobierno hasta diciembre. De momento, la votación en el Senado de ese paquete de ayuda y de financiación pública hasta el 17 de noviembre lo rechazan porque dicen no hace nada para lidiar con la seguridad fronteriza. Todavía el foco puesto en la llegada de la inmigración por la zona sur, por la frontera con México en Estados Unidos. Esto es una de las peticiones del ala más dura del partido, que se sigan poniendo fondos en limitar la llegada de inmigrantes. Se argumenta que la seguridad fronteriza es un tema bipartidista, lo está diciendo McCarthy en una entrevista a esta hora de la tarde en la CNBC. Dice que la negociación, eso sí, es una oportunidad para tratar este tema, la seguridad en la frontera y también parte del envío de los fondos a Ucrania en esos limitados avances en la contraofensiva. De momento, McCarthy, lo dicho, asegura que está dispuesto a ir hasta el límite de negociación para evitar el cierre del gobierno federal, pero rechaza, por un lado, en el Senado votar la extensión de pagos y de financiación pública hasta el 17 de noviembre y, de momento, pide que se siga inyectando dinero en la administración, pero eso sí, siempre y cuando se pacte la seguridad en la frontera sur. 45 minutos sobre las 2 en punto de la tarde, algo más, los mercados siguen apáticos, dato de IPC en Alemania, inflación que crece por debajo de lo esperado, 4,5%, el PIB, la economía estadounidense que sin embargo rebota un 2,1%. Pausamos y a partir de las 3 actualizamos, miramos a los mercados ya con Marta Vilar y todo su equipo. Que tengan una buena tarde.